Bueno, es una alegría de nuevo estar con ustedes, poder compartir el tema de la educación, que como sabéis, para algunos que ya han visto, estamos haciendo una serie sobre la educación, sobre un tema que es bastante importante y el cual muchas veces pasamos por alto porque pensamos que no tiene quizás la vital importancia para la vida, para la preparación del carácter. Pero si vamos a Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que instruyendo al niño en su camino. ¿Y qué es la verdadera educación? Entonces vamos a entrar a leer de una vez el libro que estamos leyendo para esta serie, que es la educación. Es un libro muy interesante que nos da unas pautas, unas enseñanzas, nos prepara para entender también lo que es la verdadera educación, que muchas veces tenemos el concepto de que la educación es la información que recibimos, ya sea por medio de libros, en las escuelas, en lo que es la información, ¿no? Pero la verdadera educación comprende más que solamente leer los libros, ¿no? Y la información que albergamos en nuestra mente, sino el desarrollo global de nuestro ser, tanto las facultades físicas, mentales como espirituales. Entonces, bueno, vamos a pedirle al Señor que también nos ayude a comprender lo que Él nos quiere decir. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Entonces, para entrar en contexto, vamos a repasar un poquito lo que veníamos leyendo. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Todo verdadero conocimiento y desarrollo. ¿Qué es el verdadero conocimiento y el desarrollo? A veces pensamos que el verdadero conocimiento es eh, la suma, la resta, el álgebra, la aritmética, bueno, y muchas otras materias, ¿no? Pero resulta que el verdadero conocimiento es el desarrollo del carácter, que por ende este añadido puede venir. Pero cuando está desarrollado el carácter, nuestras facultades físicas, mentales y morales, no solamente se desarrolla un punto, sino que se está desarrollando todo el ser. Y entendemos que nos quiere decir que tiene su origen en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros buscamos primeramente a Dios, el resto nos es añadido, lo que es el conocimiento, ¿no? Donde quiera nos dirijamos, al dominio físico, mental y espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Anteriormente nos dijo al dominio físico, mental y espiritual. No se puede separar estas cosas, estas tres cosas que vemos acá, ¿no? El dominio físico, el mental y espiritual. Nosotros siempre separamos lo mental y ponemos a veces lo mental por encima. Lo importante es el desarrollo mental, pero el físico está aparte y el espiritual pues ya a veces ni le damos importancia, ¿no? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que la fuente es Dios, del verdadero conocimiento, de la verdadera educación, de la formación del carácter. La información viene por añadidura, pero si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a dar esa inteligencia, Él nos va a dar esas herramientas que necesitamos para la vida. ¿A qué me refiero? No es que Dios diga, bueno, aquí yo te voy a mandar como dijéramos, aprender a sumar y a restar y el otro día yo me levanto sumando y restando. No,
cuando ha habido un desarrollo del carácter, esto viene y la inteligencia, esa sabiduría que Dios nos da, va a ser como Daniel y sus compañeros, fueron 10 veces superiores. ¿Por qué? Porque ellos habían ido a la fuente y todo su desarrollo físico, mental y espiritual estaba completo. Así que ninguna de las materias, ni de las letras de esa época, ni de la instrucción que se daba, les quedó, digamos, grande, sino que pudieron entenderlo todo porque el Señor, primero para ellos era Dios y el otro era añadido, lo otro era añadido. Entonces aquí nos está diciendo que para lo primero que debiera haber en la vida de un niño, como padres, es la instrucción y el temor a Dios y, y la preparación del carácter. Y el resto va a ser añadido. Que aprenda a leer, que aprenda a sumar, a restar, a multiplicar, si le gusta la medicina, si le gusta la música, si le gusta, bueno, cantidad de cosas que sean alterocéntricas, ¿no? Cualquier ramo de investigación que emprendamos con sincero propósito de llegar a la verdad nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. Qué interesante. Investigación. A veces ya recibimos la información masticada y ya como seres humanos nos hemos vuelto superficiales. No ahondamos en la investigación. Ya lo que está escrito nos quedamos ahí, tanto en muchas cosas que se ha incapacitado al ser humano para discernir muchas cosas. Pero si nos damos cuenta, la naturaleza está abierta ante nosotros. Es un mundo de investigación que allí puedes abarcar todas las materias que tú quieras. Allí tienes todo. El libro de texto del Señor Jesús también era la naturaleza. Era entender cómo es la naturaleza, cómo cae el agua de las nubes, por qué cae. Eso es un tema que a veces pensamos que sí es algo como que ya damos por ende que lloverá y ya caerá. Pero ¿de dónde sale esa agua? O sea, todo ese proceso en la niñez, en la juventud, se puede desarrollar por medio de la investigación, pero cuando hay un propósito para la vida. No es aprender y decir, no, si el agua cae de la lluvia porque hay una condensación. No es recitarlo, es vivirlo y experimentarlo y saber que Dios ha puesto este libro de texto a nuestro alcance. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que esta comunión, sobre el cuerpo tiene, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Por eso Daniel y sus compañeros fueron 10 veces superiores a todos los del reino en ese momento. ¿Por qué? Porque en ellos primero había esa comunión con Dios. ¿Tenemos nosotros esa comunión con Dios? ¿Es para nosotros Dios lo primero, lo último, al levantarnos, al acostarnos, al estar en el día, en los quehaceres de la vida? Esa es la verdadera educación que hemos dejado de lado. Para mí la verdadera educación es algo que debiéramos estudiar como cristianos, que debiéramos ahondar, que debiéramos investigar. Pero tristemente le damos más importancia a otras cosas que son importantes también, pero es que todo tiene una cimentación y a veces nos saltamos esa cimentación para poder alcanzar otras cosas, para poder construir el techo sin tener paredes. Si no tenemos la verdadera educación, no vamos a ver, no tendremos un lugar en el reino de los cielos. En esta comunión se halla la educación más elevada. De nuevo repito, Daniel y sus compañeros, para ellos era primero Dios. Tanto fue
que Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero una de las cosas por las cuales para mí es interesante, no sean mis palabras, sino lo que está escrito, ¿no? Ellos fueron llevados y el Señor los puso en un sitio para que aprendieran ellos o para que dieran un testimonio. Y bueno, Dios permitió que ellos dieran un testimonio. En sus familias habían sido educados de una manera que para ellos primero era la obediencia a Dios, a los principios de Dios, lo cual no era ni fanatismo, no era algo que ellos pretendían hacer para ser diferentes al mundo, sino que su vida era eso. Y ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Entonces, miren, vamos a ir un momento a Daniel, y esto lo encontramos en Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Aquí ya estamos partiendo que ellos eran del linaje real de príncipes, o sea, no eran digamos, del pueblo en común, sino eran príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, a quienes de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, esos muchachos tenían que ser perfectos, no tenían que tener tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y acá quería decir que a ellos se les iba a educar para que aprendiesen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué pasaría si nosotros hoy fuésemos llevados, en el caso de ellos, fuésemos como ellos, llevados ante un gobernante y se nos quisiese instruir sobre las letras de ese sitio, enseñarnos sobre la educación que hay en ese sitio, la información? ¿Cómo sería nuestro comportamiento? ¿Qué llevaríamos en nuestro ser? Y es interesante porque da unas características que debían tener ellos para que ellos pudiesen estar en el palacio. Pero viene en el versículo 5 algo que para mí, digamos que es la clave para esta buena educación y este buen entendimiento y esta buena sabiduría, y para poder entender todas las lenguas, y en especial en ese momento la de los caldeos, ¿no? Y se le señaló al rey, el rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años iban a estar comiendo de la comida del rey, del banquete del rey, y bebiendo de ese vino. Y entre ellos ya viene el tema importante, ¿no? Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel, Belsasar. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, aquí hay un punto muy importante en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Qué interesante, ¿eh? Se les iba a instruir, digamos que era en ese momento la educación superior en ese palacio, ¿no? Los caldeos. Iba a instruírseles en letras, bueno, en todo, pero Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Aquí nos está dando varios puntos en los cuales nosotros podemos entender qué tiene que ver lo que estamos leyendo con Daniel y sus compañeros. ¿Quiénes tenían la educación superior, los caldeos o Daniel y sus compañeros? Por lo que entendemos, eran Daniel y sus compañeros. Ellos sabían primero que ante todo era la razón antes que el gusto, porque si ellos comían de la comida del rey, pues su mente se iba a ver pervertida, su mente se iba a contaminar, su cuerpo contaminado, su mente contaminada. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Rogamos a Dios por sabiduría, pero nuestro gusto lo pervertimos. Comemos cosas que hacen que nuestra mente que estemos comiendo de la comida del rey, del banquete del rey, bebiendo el vino del rey. Y esto no es fanatismo, esto está escrito acá. Y si creemos en la palabra de Dios, no he puesto palabras que no estén acá, sino es lo que está escrito. Daniel propuso no contaminarse. ¿Cuál es la educación elevada que Dios quiere para nosotros? ¿Una vida? ¿Solamente la mente? ¿O solo el cuerpo? ¿O solo la parte espiritual? No, el ser entero. Las facultades y el desarrollo de las facultades viene por no contaminarnos con la comida del rey. ¿Qué se refiere eso? Con la comida. Vamos a hablar que nosotros tenemos unas avenidas del alma, las cuales tenemos que pedirle al Señor porque por esas avenidas del alma pueden entrar muchas cosas. Tenemos también, de los 5 sentidos tenemos uno por el cual el mundo cayó y es por el gusto. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Lo tiene que ver en todo. Porque cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, somos del real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, somos como Daniel y sus compañeros. Ellos eran linaje real, pero en ese momento eran realmente, ahora nosotros lo somos espiritualmente. Pero ellos eran hebreos que habían sido educados en sus hogares con una disciplina, con toda una cantidad de principios, que era un ser, no era nada separado, no era algo que hoy en día es y mañana ya no es, sino era una constante. Y para mí, leer lo que dice Daniel, no quería contaminarse, perdón, no propuso no contaminarse. Nosotros nos contaminamos del mundo de muchas maneras. En la comida pecamos y luego decimos, Señor, danos sabiduría. Pero pues esa sabiduría no puede venir del cielo. A veces tú dices, pero ¿por qué no entendemos o por qué no entiende esa persona lo que está leyendo y dice otra cosa? Porque su mente su estómago está contaminado con el banquete del rey. Y ya, si alguno entendemos lo que es la reforma pro salud, vamos a entender por qué está contaminada su mente y por qué no se entiende más. Se llega hasta ahí y ya queda ahí. Pero Daniel fue firme hasta el fin. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando obedecemos, Dios abre la puerta. Cuando desobedecemos, vienen las consecuencias. Y no es porque Dios diga, como me quieres, yo te bendigo, como no me quieres, no. Eso es algo que yo no voy a coger un móvil y lo voy a poner entre agua, sabiendo que el fabricante da unas instrucciones donde dice no lo ponga en agua porque si lo pone en agua, eso puede ocurrir un
puede producir un cortocircuito dentro del aparato, ¿no? Pues no lo metemos. O sea, si alguien va a coger nuestro móvil y no lo va a poner entre el agua, pues ahí mismo digo, no, 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 no. ¿Qué hacemos nosotros cuando metemos en nuestra boca y en nuestra mente el banquete del rey? Estamos contaminando y por eso no podemos discernir las cosas y leemos y sí, seguramente lo podemos recitar, pero comprenderlo no. Dios le dio gracia a Daniel en ese momento por la educación que él había recibido. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es el caso de Daniel y sus compañeros. La alimentación de los hebreos, ¿qué quiere decir? Era especial, no era igual al de las naciones paganas. Nosotros nos vestimos como el mundo, comemos como el mundo y rogamos la bendición de Dios. Esto es para reflexionar y pensar, porque fueron 10 veces superiores, porque nosotros a veces leemos un versículo y damos una retahíla de cosas, pero resulta que no tiene nada que ver con lo que está escrito. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. El rey había dado una orden para ellos, que ellos debían comer lo que estaba en su mesa. Y claro, el jefe tenía que obedecer lo que el rey había dicho. Por eso le está diciendo a Daniel: temo que mi señor señaló vuestra comida. Qué interesante que Daniel y sus compañeros tenían principios. Esto también podía conllevar a la muerte o, bueno, vamos a seguir, ¿qué más quiere decir, no? Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Interesante. Claro, si ellos no comían de la comida del rey, pues se iban a debilitar y el rey los iba a ver más débiles, sus rostros pálidos. Interesante, vamos a ir dejando puntos que vamos a reflexionar por qué le está diciendo esto, ¿no? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Qué interesante, ¿no? Aquí estaba la alimentación que Dios había puesto sobre Daniel y sus compañeros. Y bueno, ustedes van a decir que tiene que ver esto con el libro de la educación. Aquí está la verdadera educación superior. Cuando tú instruyes al niño en su camino, cuando va creciendo, tiene unos principios. Tiene una misión en la vida. No va por la vida como si no fuera nada. Entonces su gusto, si se inclina para este lado, bueno, él se va. Si sus ojos se van para tal lado, él va. No. Para el niño hebreo, para el niño cristiano, su mente, la razón prima antes que comer. Y que si ese comer está deshonrando a Dios, yo prefiero decir no lo como. Pero nosotros somos débiles en esto. No tenemos el dominio propio. Mucha gente dice, no, es que eso es fanatismo, comer bien es fanatismo. Entonces Daniel y sus compañeros eran fanáticos. Pero qué curioso que llegaron a ser superiores 10 veces a los demás. Pero bueno, antes de llegar allí vamos a continuar. Pero quedaros con que él pidió una prueba por 10 días, que le dieran legumbres a comer y agua a beber. Yo me imagino, no quiero agregar cosas sino lo que está escrito, ¿no? Pero que en ese momento también habían frutas, las legumbres que son los granos, también algún cereal, o sea,
Es tan rico la alimentación que Dios ha dado para su pueblo que nosotros tenemos que ir a las migajas del mundo para alimentarnos. Si llevásemos una buena alimentación, eso se vería en nuestra piel, en nuestra tez. Eran 10 veces superiores. Ya quisiera yo poder tener esa capacidad que ellos tuvieron en ese momento. Ninguna ciencia les será difícil, ninguna. Nosotros estamos ahorita en este mundo y vamos cojeando con las cosas, vamos a leer la palabra de Dios y no la entendemos. Podemos recitar 1000 versículos, pero tampoco los entendemos precisamente por eso. Porque no hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del rey. Compara luego nuestros rostros, versículo 13, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. O sea, él ha propuesto, ha dado una idea y ha dicho, danos 10 días, nosotros nos vamos a alimentar de legumbres y agua. Pasados estos 10 días, tú compara con los muchachos que han comido de la mesa del rey y han bebido el vino, con nosotros que nos hemos alimentado con estas características. 14. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Qué hermoso. Dios allí ya dio un testimonio. Nosotros a veces decimos queremos darle testimonio a las otras personas, pero ¿dónde está el platico? ¿Dónde están las ollas de Egipto que primero está a mi gusto? Y en esto todos hemos caído, ¿no? Por eso Dios dice, y todas estas cosas que están escritas son para amonestarnos a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Instruye al niño en su camino, dale esa educación superior. El resto va a venir por añadidura. Y lo notas en seres humanos, en personas con las que tratas que han obedecido estos principios y te das cuenta que sí, son 10 veces superiores en todo su desarrollo y cogen la palabra de Dios y lo que leen lo asimilan y lo viven. No es un fanatismo, es una vida. Cuando empieza a haber fanatismo no puede haber una vida. Daniel y sus compañeros no fueron fanáticos con la alimentación, simplemente obedecieron. Esta máquina se entrega con un manual de instrucción. ¿Qué hemos hecho los seres humanos con ese manual de instrucción? Lo hemos tirado a la basura, lo hemos echado por tierra, porque nosotros sabemos más que Dios. Aún la ciencia ha ido en contra de los principios de Dios, pero aún hay gente que todavía está diciendo no, este es el camino. Para mí, Daniel y sus compañeros es el pueblo de hoy que va a recibir al Señor. Que antes de, porque me imagino que desobedecer al rey implicaba la muerte, ¿no? Ellos optaron por obedecer. ¿Y por qué? Porque había una educación superior, había esa comunión con la fuente. Para ellos era primero el obedecer a Dios antes que a los hombres y primero la razón antes que la emoción, que el gusto. Nosotros hoy en día hacemos al revés. Primero está el desobedecer a Dios y por ende ya vienen las otras cosas. Está escrito esto, ¿no? Pero no lo entendemos. La leemos porque muchas veces creo que muchos hemos leído la historia de Daniel. Y sí, el Señor lo libró de los leones, qué hermoso, ¿no? Él nos puede librar de todo. Sí, pero para que Daniel llegase a eso, hubo toda una historia, un recorrido, una verdadera educación de sus padres. No conocemos la historia de la niñez de Daniel y sus compañeros,
pero eran príncipes, eran de familias, yo pienso que eran familias donde había unos principios y esos principios dieron un resultado cuando ellos fueron alejados de sus familias. Hoy en día se educa a los jóvenes, a los niños, no se les educa, se les informa y cuando llegan a estar solos, no saben qué es el camino que tienen que seguir. O bueno, sí, siguen conductas que no deben ser. Pero para mí, ahora entiendo por qué la verdadera educación tiene que ver con la alimentación. Por eso el que no comprenda la verdadera educación nunca tendrá un lugar en el reino de los cielos. Implica la alimentación, tanto la alimentación que comemos también como con lo que nos alimentamos mentalmente, con lo que vemos, cómo nos vestimos, dónde vivimos. Todo eso implica y no es fanatismo. Esto está escrito porque Dios dejó una historia ahí muy bonita, ¿no? Qué rico leerla y mira, qué bueno, ellos eran maravillosos, ¿no? La dejó para nosotros. Pero nosotros seguimos deseando las ollas de Egipto en todo el lenguaje. No estoy hablando simplemente de la alimentación física, sino de todo lo que tiene que ver con Egipto. Entonces, vamos a continuar. El versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este es el resultado de la obediencia, el resultado de una verdadera educación. Cuando no somos educados por Dios, no pretendamos ser del pueblo de Dios, porque es que no somos del pueblo de Dios. Somos unos que queremos llevar el nombre de Dios. Entonces, aquí para mí tiene todo lo que encierra la vida del cristiano. Nosotros separamos la vida de la parte religiosa y vamos desmembrando todo. Entonces, la información acá, la alimentación no tiene nada que ver con lo que yo leo en la Biblia. La vida donde vivo no tiene nada que ver con Dios. O sea, todo lo vamos separando, pero al fin vamos y nos arrodillamos y pedimos la bendición de Dios y decimos, Señor, danos salud. ¿Cómo podemos pedir salud si estamos comiendo cosas que no están establecidas por la palabra de Dios? Es una reflexión, ¿no? Para ver que hubo una bendición sobre Daniel y sus compañeros. Y seguimos en el versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey le resultó. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí ya nos dice cuál fue la verdadera educación y superior. Fueron obedientes. Primó en ellos primero el gusto, ¿no? Dijeron, no, mira, primero nos vamos a comer las ollitas de Egipto, que ya el Señor va a entender. O sea, si no obedecemos al rey, pues nos van a matar. Y si nos matan, pues no podemos dar un testimonio. Y si no podemos dar testimonio, pues no podemos servir al Señor, ¿no? No fue así. Ellos primero dijeron, vamos a obedecer antes a Dios que a los hombres. Nosotros hoy en día yo creo que nos dicen, mira, tienes que comerte no sé qué o tienes que hacer lo que sea
pues, para dar un testimonio, ¿no? Antes que venderíamos al Señor. Y a veces leemos la de Judas Iscariote y decimos, siquiera malo, ¿no? Judas, desobediente. Leemos la historia de los israelitas cuando pidieron carne. Y pareciera que eso fuera una historia para nosotros. Ay, pobres testarudos. Si yo hubiera estado en ese momento, hubiera comido el maná. Nosotros hoy en día repetimos esa misma historia con nuestras vidas, con nuestra alimentación, con nuestra educación, con todo. Preferimos ser 10 veces peores que los que hay en el mundo. Volteamos la cosa, ¿no? Volteamos la idea de decir, si ellos fueron 10 veces mejores, pues nosotros somos 10 veces peores de testimonio delante de los hombres. El aliento contaminado, el paso no firme y elástico, bueno, y todo, o sea, nuestro cuerpo da testimonio de lo que somos nosotros. Nuestra mente da testimonio de lo que somos nosotros. Pero podemos seguir cantando y alabando al Señor y abriendo la Biblia y siendo alabado sea el Señor, porque es que, pues mira qué hermoso, ese Daniel era un tremendo, ¿no? Pero eso era Daniel. Yo ahora, ¿dónde está el platico o el dulcecito, o dónde está lo que me alimenta la mente? Tenemos que llegar a ser bereanos. ¿Cómo podemos llegar a ser bereanos? Teniendo comunión con la fuente verdadera. Y esa fuente verdadera es Dios. Sin tener obstáculos que nos priven esa verdadera comunión. Las corrientes eléctricas que tenemos en nuestro cerebro son el único medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Hoy escuchábamos a un médico, ya es casi un bestseller a nivel mundial. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque se me hace interesante que aún las piedras, es un médico que ha estudiado en la Universidad de Yale, en Harvard, ya que nosotros nos deslumbramos con el conocimiento del mundo, y hablaba de por qué es importante comernos una naranja y no tomarnos el zumo de naranja. Pero nosotros sabemos más que Dios. Dios tiene que a veces poner personas de afuera que han tocado el mundo, que tienen un conocimiento para que puedan hablar, porque nosotros no somos capaces. Somos capaces de con la Biblia interpretarla mal y somos felices con eso. Pero tienen que venir personas de afuera a decir, este es el camino. Entonces, se me hizo interesante escuchar a estas personas porque tomarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Todo lo que podamos entender. Porque para mí, lo que es la ciencia del cuerpo humano, lo digo la ciencia es porque algo tan complejo, al cual no le damos importancia, pensamos que es algo que nos dieron como la ropa. Yo la tengo aquí, me la quito, la lavo, la pongo y ya está. Es algo tan maravilloso que no le damos importancia. Y como cristianos decimos, no, como el Señor nos mudará este cuerpo, ya, mira. Pero ahí está la verdadera educación. Ahí está Daniel y sus compañeros. Los principios antes que cualquier otra cosa. Por eso dice que en esta comunión, continuamos con el libro, en esta comunión se halla la educación más elevada. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del hombre. Vuelve ahora en amistad con Él. Es su mensaje para la humanidad. Vuelve a esa unión que había del hombre con Dios. Nosotros la hemos roto. Cuando consumimos cosas que no son, estamos diciéndole tú allá y yo acá. Cortamos las fuentes eléctricas que tenemos, esas terminaciones que tenemos en nuestro cerebro. Cuando somos ignorantes en el tema de la alimentación, de la medicina, que todos no necesitamos ser médicos
para entender lo básico del cuerpo humano. Bueno, no escuchemos a los que no conocen porque no conocen ni tienen título, pero hay personas que ya en el mundo están tocando este tema. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros también tengamos un poquito de conocimiento? No necesitamos estudiar medicina para entender cómo funciona nuestro cuerpo humano. A veces la ignorancia nos lleva tristemente a cometer errores y hablar de cosas cuando no tenemos el conocimiento. Me refiero a que muchas veces que se habla de la alimentación, la gente dice, no, pero no entres en eso porque eso ya es fanatismo. Daniel y sus compañeros eran fanáticos. No, has escudriñado, has entendido lo que es el cuerpo que Dios te ha dado. No lo hemos entendido, por eso tristemente cometemos errores, ¿no? No estoy diciendo que yo sea perfecta. Por eso estamos estudiando esto, ¿no? El método trazado en estas palabras era el que se seguía en la educación del padre de nuestra especie. Así instruyó Dios a Adán cuando, en la gloria de una virilidad exenta del pecado, habitaba en el sagrado jardín del Edén. Hermoso. Adán fue instruido de esa manera, pero claro, en el caso de Adán su mente era limpia. ¿Podemos nosotros llegar a ser como Adán en esta tierra? Podemos, nuestro cuerpo y nuestra materia está contaminada, pero podemos eh, obedecer a Dios y recibir las bendiciones. Sí, no es imposible para el hombre que siga al Señor entregar su voluntad a Dios y que Dios obre en él. Es el caso de Adán en ese momento. Era la obediencia a Dios. ¿Podemos nosotros obedecer a Dios? Sí. A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. Necesitamos considerar también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Aquí ya hubo un descuadre en la raza humana por causa del pecado. Pero bueno, entró el pecado, pero Dios dio una vía de escape. O sea que no tenemos excusa para el pecado, pero tristemente pecamos todos. Él dijo, bueno, ya hubo una introducción del conocimiento del mal y inmediatamente hubo un garante, ese Señor Jesús que dijo, han pecado, bueno, yo voy a dar mi sangre para volver a rescatar al ser humano. ¿Qué es lo que ha hecho y está haciendo en nosotros? Volver a la imagen de Dios, porque la hemos perdido. No debiéramos tener muchas cosas de las que tenemos hoy en día, porque aún a causa del pecado, si nosotros obedeciéramos a Dios, habrían bendiciones, o si no, entonces no se cumplirían las promesas que se cumplieron en Daniel y sus compañeros. Ya ahí en ese momento había pecado y conocimiento del mal. Pero ellos dijeron, bueno, vamos a obedecer, aún en las circunstancias y a lo mejor en el hecho de que podían morir a causa de la obediencia, pero dijeron, nosotros no vamos a comer de eso, no nos vamos a alimentar de eso. Nosotros vamos a obedecer a Dios, porque primero está la obediencia a Dios y el resto, bueno. Es interesante por qué la verdadera educación es tan importante. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Creador. Interesante, ¿no? Salió de las manos del Creador con una naturaleza física, mental y espiritual y llevaba la semejanza de su Creador. ¿Okay?
Génesis 1:26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué ha pasado en el ser humano? La causa del pecado ha ido degradando al ser humano. Pero ¿puede el pueblo de Dios que obedece sus mandamientos y decide no contaminarse con la comida del rey volver a la semejanza? No, obviamente, cuando fue sacado Adán de las manos del Creador, que no había pecado, no podemos volver a ese estado ahorita en la tierra, pero ¿podemos obedecer? Sí. A veces pensamos que no, como ya estamos en pecado, pues en pecado vamos a morir y en pecado vamos a seguir. No. Entonces, ¿para qué está la vía de escape por la cual Dios proveyó un garante? Para que el hombre pudiera obedecer, para que sus mandatos, sus mandamientos fueran habilitaciones para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor aún a causa del pecado y que pudiéramos dejar de pecar. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera más plenamente, revelara esa imagen más plenamente, reflejara la gloria del Creador. En este tema nos podemos extender mucho, ¿no? Porque viene la verdadera educación y porque fuimos formados a la imagen, Padre e Hijo, en la creación, formando, dando ese amor a sus hijos y esa verdadera educación implantada. Y aquí dice, cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Tristemente ya no la reflejamos porque hemos abandonado todo. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. O sea, era un proceso de crecimiento. Nosotros ahorita estamos en un proceso de crecimiento. Sí, ahí está el pecado, pero nosotros también hemos dejado que las normas morales, los principios, todo vaya. Pero habrá un pueblo que se sostendrá solamente con la Biblia y solamente con la Biblia. Y es el caso, en ese momento ese pueblo, ante las naciones paganas, era Daniel y sus compañeros, con unos principios. Cuando esos principios no están en la vida de los seres humanos, cuando no podemos creer en esas personas, porque no hay principios, no hay una obediencia a Dios. No podemos ser pueblo de Dios. Solamente le decimos, no recuerdo ahora el texto, no sé si está en Isaías o en Jeremías, no recuerdo bien, donde dice, déjanos llevar nuestra ropa. Nosotros nos vestiremos, déjanos llevar tu nombre, pero nosotros nos vestiremos con nuestras ropas. No se refiere solamente a la parte de la vestimenta, sino déjanos llevar la vida que nosotros queremos, pero decimos que somos cristianos. Entonces esto nos dice, ¿por qué camino estamos yendo? ¿Somos realmente bereanos? Estamos continuamente escudriñando, cavando por esa educación superior. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación, los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Vamos a ir a Génesis. ¿Qué ha pasado cuando el hombre decidió desobedecer a Dios? ¿Y por qué? ¿Y por cuál, o sea, cuál fue la causa por la que el hombre desobedeció? Por el gusto. Uno de los 5 sentidos, en este caso, obviamente que involucran a todos, porque pues todos estuvieron involucrados, ¿no? Tanto el oído, como la vista, como el olfato, el tacto y el gusto estuvieron involucrados en cometer el pecado, el primer pecado que se cometió. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Ella se dirigió allí
primero desobedeciendo a su esposo, invitada a comer. ¿Por qué no estaban comiendo ellos juntos? ¿Era obra entre comidas, quizás? ¿Ella estaba motivada por un gusto o porque en ese momento Dios decía no vamos a comer? ¿Por qué no estaba comiendo con Adán? Estas son cosas que yo hago una analogía, ¿no? Todos sus sentidos fueron atraídos para cometer el pecado por el cual entró el pecado en el mundo y fue por el gusto. Obviamente involucrados todos los otros sentidos, ¿no? Y cuando vemos al Señor en la cruz, que estaba allí, él tenía sed, le fue ofrecido el vinagre con la hiel. El Señor lo rechazó. ¿Por qué? Por un pecado que había entrado en el mundo, él rechazó lo que podía privar. El vinagre con la hiel, lo que tengo entendido, era alcohol, ¿no? Ya después entraremos en detalle, ¿no? Era una especie de un bebedizo que le daban para que amortiguase el dolor. El Señor lo rechazó, pero tenía sed. ¿Qué hacemos nosotros? Todo esto nos está llevando a entender por qué al hombre se le había dado una educación superior. Se le había invitado a que conociese los misterios del universo, a estudiar, o sea, se le abrió un mundo, pero por un gusto, todo esto se malogró. Pero vino el Señor Jesús y demostró también en los 40 días en el desierto que primero estaba la obediencia a su Padre que a los gustos. Y allí está la verdadera educación. Continuamos, el libro dice, tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros del conocimiento. El Señor no le ofrecía un desarrollo momentáneo y ya se acababa, sino un desarrollo eterno. O sea, proseguiría y proseguiría conociendo el universo, que es tan extenso que nuestra mente finita no alcanza a comprender lo infinito. Pero todo esto, toda esta maravilla que Dios nos está dando, la podemos pervertir por nuestros gustos. Y a veces tú dices, no, pero solo por una cosita Dios no tiene en cuenta. Sí. Entonces, ¿por qué entró el pecado por el mundo? ¿Y por qué el Señor, por un poquito que quizás iba a amortiguar su dolor, lo rechazó? Son cosas que nos cuestionan a meditar. ¿Cómo podemos vender la salvación por nuestros gustos, nuestras inclinaciones? A través de los siglos eternos hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros del conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Pero por su desobediencia perdió todo esto. ¿Nos puede pasar a nosotros lo que le pasó a Adán y a Eva? Claro que sí. Porque si la verdadera educación no obra un principio en nuestras vidas, nosotros somos capaces de vender la salvación por cualquier cosa. No estamos exentos de caer en tentación, pero hay cosas que nos ayudan a proteger las avenidas del alma. Y una de esas cosas, vuelvo a repetir y dirán, que ya está muy cansón el tema de la alimentación. No, lo que nosotros comemos, eso somos. ¿Puede una persona que come el banquete del rey obedecer a Dios? No, ya lo dice en Daniel.
no porque está comiendo el banquete del rey, porque Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Son temas para reflexionar. Para mí esto es importante y es algo que me pone a reflexionar. Como en un momento yo vendo al Señor por mi gusto, por un placer momentáneo, por unas papilas gustativas, porque me gusta, porque me apasiona, porque eso genera en mí un sentido de confort, de estabilidad, de sensación de bienestar. ¿Ha entrado la verdadera educación en ese momento? No. ¿La razón? ¿Se ha razonado de causa-efecto? No. Yo prefiero comer o alimentarme o contemplar. Es lo que el Señor quiere que no. Que si obedecemos, puede protegernos, así como Daniel permitió que el eunuco que servía la mesa del rey y con el cual ellos hablaron, fuera una persona que abriera sus ojos y entendiera lo que Daniel le proponía. Nosotros no. Pensamos que a la que hay algo de riesgo de muerte, pues nosotros, mira, podemos protegernos. Entonces, para mí es como un puzzle, ¿no? Si a este puzzle le quitamos una pieza, no lo podemos armar. Quedará armado, pero quedará incompleto. La educación, la alimentación y el estilo de vida son un puzzle. El Evangelio tiene que ver con todas esas piezas. Si nosotros quitamos una pieza, no es Evangelio. Y es lo que estamos haciendo nosotros, siempre disgregando el Evangelio. Algo etéreo, algo que está allá por allá, que solamente lo pueden entender, o cosas que nos inventamos para que las otras personas digan, wow, la persona cómo sabe. Estamos engañados en ese punto. Pero por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron. Su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. ¿Y por qué entró el pecado al mundo? Por una fruta, no voy a decir que es una manzana porque es que no lo dice en la Biblia que es una manzana. Un fruto, un gusto pervertido, porque en ese momento quizás ella no tenía hambre. Esto lo estoy, digamos, agregando yo, no lo dice la Biblia textualmente, pero en ese momento se le había dicho que no se separase de Adán. A ellos se les había advertido no fuesen a tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué hacemos nosotros a veces cuando pisamos terrenos que no debemos pisar? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando nosotros desobedecemos, comemos, ya sea física, mental o espiritualmente, lo que Dios ha dicho que no comamos, ya nos ponemos en camino, en las manos del tentador. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación? Pues lo estamos leyendo, ¿no? Que dice que se oscureció, se debilitaron las fuerzas físicas, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció. ¿Será que nosotros tenemos la visión espiritual oscurecida por todo lo que contemplamos, comemos y hacemos? Sí. Tenemos que admitirlo ante el Señor, que no discernimos más allá del alcance que tenemos de 2 milímetros. Lo pongo a una manera drástica, ¿no? Pero si para Adán, que en ese momento tenía no sé cuántos microvoltios de electricidad, me refiero a que todo su cuerpo todavía se hallaba no tan degenerado y degradado como se hallan nuestros cuerpos, se oscureció su visión espiritual. Nosotros que podemos decir que tenemos la capacidad mental que tenía él en ese momento y se oscureció. Nosotros ya estamos, mejor dicho, pero por eso el Señor vino en rescate del ser humano, pero si obedecemos, si no, seguiremos como Adán en ese proceso del pecado, la mente oscurecida. Quedó sujeto a la muerte.
No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Aquí viene esa verdadera educación. Aunque hemos pecado, aunque estamos haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios, si volvemos nuestros caminos al Señor, si no le damos la espalda, sino que le miramos y le decimos, Señor, Él puede haber hay ese regalo, ese regalo de la salvación. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de la salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. ¿Qué está diciendo aquí? La obra de la redención que se inició y todavía está esa obra de redención, está promoviendo el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se lleve a cabo el propósito divino de su creación. Lo estoy traduciendo a este momento, ¿no? En este momento está diciendo el desarrollo del cuerpo, de la mente y el alma. ¿Pero con qué fin? Rescatar al hombre donde cayó por el gusto y restaurar al hombre a esa imagen de Dios por la cual Él fue creado. Pero cuando nosotros le damos la espalda a Dios y comemos lo que no es, vuelvo a repetirlo, ¿por qué me refiero tanto a esto? Es que lo está diciendo. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Es interesante, ¿eh? O sea, cuando entramos en profundidad, Dios puede abrir estos libros de texto que nos da y ahondar y entender la relación que tiene todo dentro del plan de la salvación. Donde el hombre cayó, Dios está restaurando esa imagen, ese pueblo que va a quedar en pie, que recibirá al Señor, es ese pueblo que donde Adán cayó, ese pueblo va a vindicar el nombre de Dios. Si ese pueblo no vindica el nombre de Dios donde Adán cayó, pues no es pueblo. Y es que aquí lo está diciendo, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se lleve a cabo, lo traduzco a este tiempo, el propósito divino de su creación. Será que ante el universo, este pueblo que ha seguido a Dios en todo, como Daniel y sus compañeros, que tienen esa educación superior, será el que vindicará a Dios ante el universo, ante la tierra, con todos los principios, aún con un decreto de muerte. Y ya algunos me entenderéis lo que me estoy refiriendo. Que ante el banquete del rey va a proponer no contaminarse. Si somos de los que nos estamos contaminando con el banquete del rey, pues no somos parte de ese pueblo. A no ser que abandonemos esos caminos y sigamos al Señor. Y bueno, aquí vamos a dejar. Para mí ha sido hoy un tema que encierra muchas cosas que a veces pensamos que la Biblia no se puede compaginar, ¿no? O sea, que lees una historia y bueno, eso fue para esa época y ya está, ¿no? Todo tiene una relación con el día de hoy. Todo lo que está escrito de hoja a hoja tiene una relación con nuestra vida física, mental y espiritual. Si no tiene una relación, sino solamente con el desarrollo mental, pues no está, ¿qué? No está llevando a cabo el propósito divino de su creación. Volver esa imagen a vindicar ante el universo a su creador. Si nosotros no volvemos al plan de la verdadera educación, donde nosotros, nuestros principios, nuestra vida,
No es que tú te propongas ser algo y cambiar algo, no. Cuando obedecemos la palabra de Dios, eso va a fluir, porque Él es el que te va a instruir, como lo decía anteriormente. Él es la fuente. Entonces, tú no vas a beber de otra fuente sino de esa. Entonces, tus motivos, tus modales, tus principios van a ser como el propósito divino de su creación. ¿Y cuál es el propósito divino de su creación? Volver al hombre a la imagen de Dios. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Antes que saber sumar, restar, multiplicar, lo pongo así, coloquial, debemos saber cuál es el objeto de la educación y el gran objeto de la vida. Y no es más que vindicar el nombre de Dios ante los hombres en esta tierra y ante el universo, aún a riesgo de perder la vida. Porque nosotros a veces pensamos, no, sí, vindicamos y ahora todos nos van a echar flores y nos van a decir, uy, qué maravilloso eres, ¿no? No. Para Daniel y sus compañeros no, en ese momento no fue que ellos dijeran, ay, no. Mira, se reunieron ellos y dijeron, bueno, aquí entre nosotros si hacemos esto puede que nos ganemos el favor del rey. Y van a decir, wow, no. Para ellos fue vindicar el nombre de Dios y las consecuencias de vindicar el nombre de Dios fueron entendidos en todo. Pero eso fue una añadidura. Su objetivo no era el tener el conocimiento, sino el ser. Ojalá que nosotros podamos atesorar eso. Y para mí la vida cristiana es esto. No son formas, no son teorías, es una vida. Y si nosotros llegamos a eso, pues debiéramos anhelar de ser los que están en pie para vindicar a Dios donde el hombre cayó, para no ceder a los gustos, para tener esa verdadera educación. Así que bueno, esperamos poder continuar con esta serie sobre la educación, que es algo tan importante, el objeto de la educación y el gran objeto de la vida. Quedémonos con eso y pensemos que todo lo que nosotros hagamos debiera ser siempre para vindicar el nombre de Dios. No vindicar mi nombre, no vindicar mi ego, no vindicar lo que yo quiero que los hombres vean en nosotros, sino que debe ser el vindicar al Señor Jesús, dedicar a Dios, entender el amor de Dios y donde el hombre cayó, que nosotros podamos vencer. El pecado por el pecado que entró, por ese gusto que el hombre se inclinó, que cayó bajo tentación, nosotros podamos resistirlo para estar en pie delante de Él. Bueno, ojalá que esto les sea de bendición, siempre pensando que vayan ustedes a las Biblias, al libro de la educación y vayan y escudriñenlo. Hoy Dios nos mostró esto, pero ustedes puede que también les enriquezca con otra cosa más. No miremos a los hombres pueden caer, pero nuestro Creador no caerá y la verdadera educación no caerá. Puestos los ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Ese debiera ser nuestro lema, siempre poner los ojos en el Señor Jesús. No tenemos otro mediador, sino el Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.